Es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho. Si yo regresaría a la residencia, ahora sí como dicen, donde yo me entrené, hacíamos la colangiografía selectiva. Y no obstante que la hacíamos abierta, era cada vez más difícil hacer una porque o te boicoteaba la enfermera o te boicoteaba el de rayos X o descomponían el aparato para no hacerla y era realmente una situación impresionante poder hacerla. Con el paso del tiempo tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Salud en el Hospital Juárez, fui adscrito ahí unos 8 o 10 años y yo venía de fuera de otra escuela y ellos hacían todas las colangios y era a fuerzas hacerlas y eran pleitos y cuestiones, ¿no? En cirugía laparoscópica yo creo que la cuestión de no hacer una colangiografía transoperatoria no tiene una cabida válida, porque después de que esta plática la vean, se van a preguntar que en realidad no es tan problemática de hacer y el que no la hace es porque no quiere hacerla y porque de alguna manera no desarrolla la habilidad técnica. El hecho de realizar esta habilidad técnica les va a dar a ustedes el toque para poder hacer cada vez cosas de vías biliares mayores. El objetivo de haber traído este curso aquí al sureste de la República era ver que la mayoría de los cirujanos acá hacen vesícula y como que hacen vesícula y ya y no han querido o no sé qué les está pasando para dar el arrancón para hacer cosas mayores. Y yo creo que es nada más que les demos un empujoncito porque hábiles son todos ustedes, no, bueno, un empujoncito pero no de tripas, no. Entonces aquí la situación es tratar de sembrar en ustedes la idea de que esto se puede hacer, que es fácil de hacerse y que está al alcance de todos nosotros. Un poquito de historia, que Andrés Vesalio describe la anatomía de las vías biliares extrahepáticas, ve los primeros casos de colelitiasis y cada vez nos damos cuenta que estadísticas como venían en el Maingot cuando yo estudié que decía el 10% del 10% del 10%, pues cada vez entre más hago yo colangiografías transoperatorias menos piedras me encuentro, no sé por qué, pero pareciera como que no fueran reales. Las estadísticas hoy en día es que en 6% en menores de 80 años puede haber piedras y en mayores de 80 pueden haber 33%. Y muchos de estos pacientes del 5 al 12 pueden estar asintomáticos totalmente. Esta es la clásica ley del péndulo, como cuando era yo residente, de que si dejabas drenaje eras peor cirujano que si no dejabas drenaje, y con el paso del tiempo pues el dejar un drenaje bien indicado yo creo que le hace a uno estar tranquilo, dormir bien y que el paciente esté cada vez mejor. La tendencia ha sido hacer y no hacer, entonces hay que caer en un justo medio para todo esto. Como saben, me gustan los pingüinos, entonces el hecho de que uno pueda hacer las cosas sin tener empujones de otro lado es importante. La primera colangiografía transoperatoria la hace en el 36 Miquel, Mirici, cirujano argentino, hace la primera colangiografía transcística, Fitzgibbons hace el primer drenaje transcístico en una coledocolitis fortuita, y es un estudio que tiene alta sensibilidad para detectar la coledocolitiasis. Hay quienes creen que el uso rutinario levanta los costos y eleva el tiempo quirúrgico. Estos son algunos de los cirujanos que empezaron a hacer este tipo, como la colecistografía oral y la colangiografía endovenosa, que hoy en día para mí ya son documentos históricos. A la mayoría de los que estamos acá, en algún momento tuvimos y mandamos colecistografías orales y colangiografías endovenosas, pero han cambiado las cosas y bueno, pues tenemos que adaptarnos. Este es el doctor Pablo Mirici y generalmente las personas que hacemos colangiografía transoperatoria nos vemos atacados porque
se dice que es controversial realizarla rutinariamente. No con esto digo que tiene que ser de rutina, pero yo creo que en parte de un cirujano que hace cirugía endoscópica tiene que estar preparado para que en la situación que tenga que presentarse, el hacer una colangiografía transoperatoria, tiene que hacerse. Y cuando uno ya tiene el toque puede hacerla de manera selectiva, pero yo creo que es una muy buena costumbre el poder hacerla de manera rutinaria para obtener la preparación adecuada. Obviamente en este tiempo, con el advenimiento de la CEPRE, pues muchos de estos manipulaciones de la vía biliar, yo recuerdo de residente nos peleábamos las coledocododenos, las exploraciones de vía biliar, y creo que hoy un residente se ha limitado mucho a tener el acceso a la vía biliar por la cuestión de la CEPRE. Obviamente es lo moderno, es lo adecuado, pero creo que está en uno tener que seguir haciendo estas cuestiones. ¿Qué nos hace realizar las colangiografías intraoperatorias? Mayor experiencia para canular, poder detectar coledocolitis no sospechada, ver los porcentajes que ya habíamos hablado, y esa cuestión de que dejé un lito y se me botó la grapa, creo que es una situación que se pueden evitar. Realmente la mayoría de los casos que yo he visto que boten grapas no son que botan grapas, sino que la grapa macera y corta el pedazo del cístico, y al aumentar un poquito la presión, lo que pasa es que la grapa se queda en el lugar y se rompe el pedazo del cístico, y ahí es donde viene la fuga. Asimismo, cuando uno está haciendo un caso en donde la anatomía es un poco incierta, es muy adecuado poder hacer una colangiografía transoperatoria. En casos de que nosotros podemos predecir que el paciente tiene problemas, lo más adecuado es mandarlo preoperatoriamente a hacer una CEPRE, pero no va a desplazar la CEPRE a poder realizar y resolver las cosas como el caso del día de hoy, que era un caso idóneo para la resolución de un problema obstructivo que si lo hubiéramos operado hace 20 años se opera, se pone una sonda en T, se hace la exploración de vías biliares y no tiene mayor situación. La CEPRE, pues, hoy en día ha hecho que la vía biliar sea ya más de los endoscopistas que de los cirujanos. No obstante, en hospitales en donde tenemos la posibilidad de tener acceso a muchos estudios de imagen, la colangioresonancia es tan buena como la CEPRE, con la diferencia de que no es terapéutica. Es diagnóstica y no terapéutica. En ocasiones cuando uno puede tener la duda, en donde no quiere uno someter a la morbilidad al paciente de una CEPRE, en donde puede tener un 4 a 5% de pancreatitis y las cuestiones que ya conocemos, pues podemos hacer una colangioresonancia. Un poquito de las anomalías del conducto hepático es fundamental. Si se dieron cuenta hoy, la disección que habían hecho los cirujanos en el caso, se veía perfectamente el triángulo en el donde debemos de trabajar, y comentando con algunos de los cirujanos, el triángulo de Calot siempre va a tener en su interior la arteria cística, y esto lo podemos ver cuando ustedes tienen una disección limpia, en donde pueden ver a través de una ventana que hagan de la parte anterior a la posterior y ver hígado en esta zona, aquí donde marca el puntero, pues están haciendo una disección, y aquí se ve perfectamente cómo está la arteria cística. Los opositores te dicen que el hecho de realizar una colangiografía transoperatoria no te va a excluir de que lesiones la vía biliar. Y esto es algo muy importante, porque muchos de los análisis que se hicieron en pacientes que fueron lesionados biliarmente tuvieron un colangiograma preoperatorio, transoperatoriamente. Hay quienes dicen que cuesta más, lleva más tiempo y que es innecesaria realizarse. Hoy en día, si ustedes tienen tecnología en sus hospitales, pueden meter un ultrasonido transendoscópico, translaparoscópico, y a veces es mucho más fácil, no tienen que esperar a que se revelen las cuestiones de una manera importante. Y hay quienes pregonan que dicen que muchas de las piedritas van a pasar hasta en un 16 a 75%. Algunos casos, como el de la derecha, en donde ven una lesión de vía biliar, en donde hubo colangiografía y el paciente y el médico terminó lesionando la vía biliar.
¿Qué requisitos tenemos? Y aquí es donde yo me quiero meter mucho en la cuestión. Necesitamos tener una mesa de cirugía que sea factible para poder realizar, que sea transparente, o que las mesas de hoy ya tienen el compartimento para meter el chasis. Lo ideal es posicionar al paciente y pensar que se va a hacer antes para que uno planee el caso. Tener medios de contraste, tener equipo de rayos X en la sala. Y aquí, si el hospital de ustedes tiene un equipo de ortopedia en donde manejan clavos y estas cosas, ahí es donde uno puede echar un montón, asociarse con ellos y pedir que compren un fluoroscopio. Hacer este tipo de intervenciones con fluoroscopio es una maravilla porque uno no tiene que esperar a que se revelen las cuestiones, y si se hace por radiología tradicional, pues obviamente es un poquito más tardado. Tenemos que tener catéteres, instrumental adecuado, sistemas de impresión. Los sistemas de impresión puede ser desde la radiología convencional, la digitalización, papel y hasta el mismo teléfono celular de uno. En el caso uno puede retratar el monitor y después subirlo o imprimirlo y ya tiene un testimonio. ¿Cómo hacemos nosotros las colangiografías? Nosotros ponemos 2 jeringas, una llave de 3 vías y generalmente irrigamos con solución salina, y el medio de contraste en lo personal lo uso diluido al 50%. La mayoría de estos uno los puede poner a un catéter rígido, como es el catéter tipo de sombrilla que se llama que en la punta tiene un paragüitas y que tiene la facultad de abrirse en la punta, y eso no requiere de un sistema de fijación importante. O pueden haber, como en lo personal, el catéter que más me gusta es el catéter vascular de Ranfa, que lo podemos estar esterilizando y esterilizando, que ya trae un introductor, lo podemos poner percutáneamente, y esto no hace que nosotros perdamos la movilidad de nuestras manos y tengamos que de alguna u otra manera perder el acceso al abdomen. Si se dan cuenta, este es un catéter Arrow, la punta es muy adecuada porque vence las valvulitas de la vía biliar, las válvulas de Heister, y esto hace que podamos hacer una canulación muy suave, muy cómoda. Cuando nosotros hacemos este tipo de canulaciones, nosotros también podemos tener el acceso a meter un Fogarty, y hay Fogartys que tienen de 2 a 3 vías en donde se puede inyectar y se puede inflar el globo, y en ese momento podemos hasta jalar una piedrita y hacer colangiografías selectivas. Como en el caso de hoy, aquí podemos ver una piedra que ya está pasada al duodeno. Esto es una CEPRE obviamente, pero probablemente el caso lo resolvieron a la hora de que empujaron el lito hacia el duodeno, y obviamente se está resolviendo la situación. ¿Por qué no? Esta es una fluoroscopía de una de las colangios. Ahí vemos cómo en tiempo real se va llenando la vía biliar y uno puede hacer el diagnóstico en ese momento. Si se cuenta con el equipo adecuado, uno puede tener perfectamente la posibilidad de realizar el estudio sin perder tiempo. Uno de los catéteres que, por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta, pero tengo muchos colegas, por ejemplo, al doctor Kleinfinger le gusta mucho, es el catéter de Ranfa, que es un catéter rígido, es un catéter que cuando se utiliza puede graparse para que no haya fuga, y aquí podemos ver lo que estaba diciendo el doctor Shuslev a la hora de estar haciendo su plática, o en la cirugía, tratar de poner una pinza, una clip lo más alto posible para así poder tener una parte gruesa donde canular. El riesgo es que a veces hay valvulitas ahí que cuestan trabajo, pero si se dan cuenta, este catéter es rígido. A mí me da mucho miedo cuando entro con los residentes porque en un mal manotazo, en un mal movimiento, pueden desgarrar la vía biliar. No me ha ocurrido, pero me da esa sensación de que puede pasar. Puede haber desde canulaciones difíciles,
a canulaciones más sencillas. Aquí vean, siempre me gusta abrir bien para poder ver el cístico y poder ver el hígado a través de la disección que hemos hecho, y la idea es tratar de hacer un corte lo más alto posible para que el catéter sea factible de entrar. Me gusta entrar percutáneamente. Tenemos del lado derecho un caso menos fácil, del otro lado un caso más difícil. Si pueden contar con la tijera de perico, que en la mayoría de los equipos laparoscópicos que se compraron, ahí está y está tirada, y cada vez que yo veo que la gente la usa para cortar hilos, me ataco, porque eso es para situaciones que son mucho más adecuadas. Y aquí la canulación, si se dan cuenta, es muy sencilla. Ahora, hay un truco con las engrapadoras desechables, que a la hora que ustedes dan media fuerza para apretar, uno va irrigando en ese momento para que no ocurra una obstrucción del catéter, y en ese momento deja de presionar, y luego las ramas las separa, truena la engrapadora, uno creería que la echa a perder, pero no se echa a perder, y se queda perfectamente la grapa en esa zona, pudiendo realizar la colangiografía de una manera adecuada. Cuando tiene uno pincitas que tienen angulito, alguna cosa, uno puede dilatar, como lo hizo el doctor Cancino y el doctor Humberto. Dense cuenta que realmente no es tan complejo. Ahorita que estén en los trainers, traten de practicar en las prácticas algo que pudiera simular a esto, y si se dan cuenta ahí medio llegue, no cerramos por completo, y va a brincar ahorita la engrapadora porque la rompemos de esta manera, y esto hace que sea fácil de sacarla, queda fijo, permeable, y uno puede realizar las cosas de una buena manera. Hay equipos que son en papel, que hay equipos que son de radiografías, como los diferentes ejemplos que les estoy dando, y por ejemplo este es un caso interesante en donde dense cuenta en la fluoroscopía cómo se ve cómo se llena el hepático derecho, y el cístico está llegando al hepático derecho, y esto es algo muy similar a lo que vemos acá en la imagen D, para que se den cuenta de todas estas cuestiones. Al realizar buenas colangiografías transoperatorias, yo bromeo mucho que este es un caso que me costó un coche, porque el día del médico rifaban un coche y nunca me imaginé que iba a estar esto así, entonces a la mera hora ni al desayuno, ni al coche, ni a la rifa, y me encontré el tigre. Podemos encontrar divertículos duodenales, como se ve en la imagen, y podemos encontrar cualquier tipo de anormalidad en ese tipo de situaciones. Hay quienes pregonaron mucho, porque cuando empezamos con la cirugía laparoscópica teníamos mucho el pretexto de que estábamos reviviendo muertos con tal de hacerlo por la laparoscopía, por ejemplo la cirugía de Taylor o cosas que fueran factibles poderlas realizar. Yo en mi vida hice una colecistocolangiografía, y cada vez que voy al Colegio Americano de Cirujanos me encuentro al famosísimo doctor Kumar, en donde les voy a poner aquí el video de cómo hacen ellos este tipo de colecistocolangiografías, en donde en lo personal no he tenido que hacer ni una. Es una pinza que ya viene perfectamente como la pinza de Reddick, tiene un catéter en la punta, y lo que hace es que pinza la bolsa de Hartmann, y ahí la pinza saca el catéter, se mete el medio de contraste, y lo que hace es que se inyecta para poder hacer. Uno tiene que tener la suerte de que no haya una piedra en la desembocadura, porque si hay una piedra en la desembocadura, pues ahí va a tener problemas. Básicamente, yo no sé si ustedes ya habían visto alguna colecistocolangio, pero yo no la he hecho, y eso es cómo se hace. Vean cómo se ve la succión de bilis y la cuestión de cómo queda.
y básicamente esta es la imagen de ese procedimiento. Haciendo todas estas cosas pueden hacer exploraciones transcísticas como la que se podía de alguna u otra manera realizar el día de hoy, y quiero mostrarles la posibilidad Este es un caso que es muy elocuente de cómo uno puede realizar este tipo de procedimientos, ya que haciendo una buena colangio uno puede determinar y manipular la vía biliar de alguna manera. Yo en realidad les exhorto a todos ustedes, esto era la arteria cística, les exhorto a todos ustedes a tratar de hacerlo, porque en realidad no es que sea tan difícil, y aunque no saquen la radiografía, hagan el proceso de aprendizaje en sus colecistectomías laparoscópicas. Aquí, por ejemplo, el hecho de poner este hilo o material de sutura hacía que sea mucho más fácil la posibilidad de estar manipulando la vesícula. Aquí estamos haciendo el mismo estilo de cómo se mete el catéter. Si se dan cuenta, no hay mayor cuestión a la hora de canular. El catéter es tan noble que vence las válvulas. Si vence las válvulas venosas, no tiene mayor cosa. Esta es la colangiografía de este caso, y aquí vemos cómo está esta vía biliar dilatada, y que era el clásico paciente de que trae un ultrasonido no tan complejo, no tan y que lo trae de hace dos, 3 semanas, y aparentemente se lo dan uno bueno. Y por no repetir estudios, para no hacer gastar al paciente, pues obviamente encontramos una situación de estas. Ahí se está tratando de hacer una fogarteada de esta zona, en donde vemos toda la cuestión. Decidimos, después del intento de Fogarty, vemos la vía biliar cómo está dilatada y grande, por lo cual las piedras tenían que ser sacadas. Aquí lo que hacemos es abrimos, cortamos con la de pato, luego se ve una piedrita, y lo que comentábamos en el caso de Humberto y del doctor Cancino, es que si ustedes le ponen una extensión a su cánula de irrigación succión de un anelatón, pueden provocar una maniobra de turbulencia adecuada, y aquí vemos la salida de una piedrita. Podemos fogartear nuevamente, es un término medio raro, pero uno puede limpiar adecuadamente la sonda, la vía biliar, sin mayor problema. Aquí es lo que les comentaba de la succión. Esto se está haciendo con control en la mano y se puede hasta succionar también. Y aquí van saliendo las piedrillas de una manera importante. Ahorita Humberto va a hablar de esto, es lo que comentó el doctor Chudlev, de abrirla en caña, fijarla con puntitos y hacer posteriormente, ¿cómo se llama?, colangiografías. Hay un poco de fuga ahí de medio de contraste, se saca la sonda, se deja un drenaje, por lo general los manejamos, y quedó la paciente de esta manera. En conclusión, yo considero que me encantaría exhortarlos a que hagan colangiografías transoperatorias, no porque me tenga que poner a discutir la cuestión académica si sí sirve o si no sirve, sino que el día que la tengan que usar, tengan la manualidad para poder hacerla y que lo saque de un problema real. Yo creo que es una costumbre excelente hacerla. No necesitan radiarse si no quieren, pero antes, a lo mejor en el proceso de cualquier colecistectomía laparoscópica que ustedes estén operando, disequen el cístico, pongan una grapa, hagan una aperturita y traten de canularlo, aunque no tengan que tirar una colangio, y eso les va a dar muchas manos y eso les va a dar un toque fino para hacer
cosas más sofisticadas que estoy seguro que aquí ya las pueden estar empezando a hacer. Muchísimas gracias por la atención y cualquier cosa, cualquier pregunta me dice. No sé si hay alguna pregunta para el doctor Musán. Sí, doctor. Yo quisiera comentar más que una pregunta. Bueno, a mí me parece muy interesante este tipo de situaciones porque incluso hiciste un comentario hace rato que ya no hay sondas en T, que se ha perdido toda esa situación. Tal vez en otros lugares donde haya más endoscopistas o tal vez las CEPRES resultan diferentes, pero como les decía yo, nosotros estamos en un hospital general donde nos llegan casos muy difíciles y donde pedimos CEPRES, algunas las pueden hacer en el hospital bajo situaciones técnicas muy difíciles y otras las hacen en otro hospital donde parece que tienen un poco más de armamento. Los que hacen la CEPRES son relativamente buenos, pero vemos complicaciones muy serias, muertes de pacientes, pancreatitis muy severas, problemas muy fuertes. Y cuando estamos hablando de esto, eso de que bueno, que le hagan primero la CEPRE y después lo voy a operar, se me hace una situación un poco difícil de entender, sobre todo los que hicimos cirugía abierta y después aprendimos a hacer cirugía laparoscópica. Yo me acuerdo que tú, Gil, hace algún tiempo en un congreso decías que estábamos obligados a volver a recuperar la vía biliar, ¿no? Entonces ahora es muy fácil decir, córtenle el ámpula de váter, cuando en el tiempo en el que nosotros estábamos estudiando esto, eso era algo que provocaba colangitis, provocaba problemas, ¿no? En el hospital me da mucha pena porque muchos cirujanos que ni siquiera son laparoscopistas, llega un paciente con coledocolitiasis y lo primero que dicen es manden al paciente a que le hagan una CEPRE y después lo vamos a operar. O sea, no le van a dar el beneficio de una cirugía laparoscópica, lo van a someter a un riesgo y estamos evitando exactamente que los residentes aprendan a hacer cirugía de vía biliar. Yo creo que esto es algo muy importante. Yo siempre he criticado mucho, me gusta mucho la cirugía laparoscópica, fui de los primeros que hice y que sigo haciendo aquí cirugía, pero yo pienso que este es un armamento y se nos olvidan muchas cosas de base que estaban muy bien marcadas antes, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una piedra en la vía biliar y que lo voy a operar, tengo que tratar de resolver todo eso. Una cirugía laparoscópica más una CEPRE sale muy cara y se expone el paciente a problemas muy severos y estamos dejando en manos de otro médico complicaciones muy fuertes, ¿no? En el hospital recientemente han habido una muerte y media porque la segunda paciente está a punto de morirse por CEPRES, tenemos complicaciones importantes y siempre estamos dependiendo de que paguen 14 o 15 mil pesos que muchas veces el paciente que va a un hospital general no tiene, ¿no? Entonces se les da una cirugía laparoscópica a veces, pero ya todos los médicos están tratando de decir CEPRE antes de, si no tengo el recurso, resolverlo en forma abierta o bien en forma laparoscópica, ¿no? Entonces yo creo que esto es una situación importante que se tendría que hacer mucho hincapié, ustedes que son los expertos, para que los muchachos que están aquí se den cuenta que tenemos que volver a recuperar la vía biliar, ¿no? Abierta o laparoscópica, pero no puede ser que ya no sepan hacer una cirugía de vía biliar los muchachos que están egresando. Quiero comentarles que yo no soy tan viejo como me veo porque el doctor Heriberto Saldívar fue mi instructor en técnicas quirúrgicas en la UNAM, a quien le tengo un gran aprecio. Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante. Hay cosas que son by the book, como dicen los gringos, y hay cosas que mi vida cambió, les digo, de broma y con un tinte de serio cuando yo conocí el Hospital Regional de Tuxtla. Cuando yo pasé por urgencias y yo vi en un cubículo, parecía que se había estrellado un jumbo jet en el centro de esta ciudad y en cada cubículo habían 3 pacientes, en uno le estaban poniendo un catéter, en otro le estaban haciendo una traqueostomía, parecía un hospital de guerra. Entonces, me queda muy claro que lo principal es curar y sacar adelante al paciente. Pero lo que yo veo mucho es de que por algún motivo hay un atoramiento en este tipo de hospitales que son, pedimos coledocolitiasis y me dijeron, ¿cuántas quieres? O sea, aquí les llega mucha patología biliar, entonces esta patología biliar cuando un grupo experimentado de cirujanos la logra dominar,
se empieza a volver rutina. Desgraciadamente no han tenido la suerte de tener buenos endoscopistas. Hoy en día, en un buen lugar, la CEPRE puede ayudarles mucho, pero no con el hecho de tener buena CEPRE quiere decir que no sepamos manejar la vía biliar, y eso es lo que a mí me da mucho coraje. Si no antiguamente, cuando éramos residentes, antes de la era laparoscópica, llegábamos, te hacían recitar, dime las indicaciones de exploración de vías biliares. Entonces te ponen ¿Hace cuánto no operan una coledocoduodeno? Yo, hace como 15 años. Y era la cirugía más peleada. Ahora ya me la encontré que ya la estamos haciendo por la laparoscopía. El doctor Santana, que es una gente que tiene una gran cantidad de experiencia en cirugía biliodigestiva ahí en general, pues están haciendo cuestiones de este tipo. Entonces, yo creo que si yo trabajo en un lugar en donde no puedo tener esa situación, pues entonces me tengo que esmerar que laparoscópicamente o abiertamente la domine. Y estoy seguro que todos ustedes tienen la habilidad, porque si se dan cuenta, lo único que necesitan, a diferencia de la cirugía abierta, son portagujas laparoscópicos, porque los rayos X son los mismos, la sonda en T es la misma, de una cirugía que nosotros hacíamos hace 20 años. Entonces, ojalá pueda yo sembrar en ustedes la inquietud de que puedan empezar a hacer un poquito más de lo que están haciendo, porque no pasa nada y les va a ir bien a los pacientes, pero hay que hacerlo bien y hay que estudiar y hacer las cuestiones. Ahorita en el taller que van a hacer con Vicente y con Humberto, aprovechen en la cuestión de lo que es poder tomar el beneficio de hacer un nudito. Es como en la plática de apéndice. Si el puchero no lo tengo que hacer con un endoloop, lo puedo hacer yo mismo ahí, no me debe de costar de más. Entonces, estoy seguro que ustedes con la cantidad de pacientes que hay y todas estas cuestiones deben de tener un entrenamiento brutal para poder hacer estas cosas, y ustedes van a ser los que van a entrenar a los de atrás, y ese es el compromiso de ustedes. Entonces yo estoy seguro que este tipo de pláticas parecieran que están muy a un nivel básico, pero no, porque de aquí mi pretensión real es que brinquen a lo que sigue, ¿no? Y estoy seguro que lo pueden hacer, porque los conozco muchos de ustedes y han sido maestros de nosotros. Entonces, ojalá lo podamos hacer. Muchísimas ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, Inda. Yo siento que, porque se habla mucho del regional, es que pues está pasando ese fenómeno, ¿no? Que la cirugía laparoscópica pues sí se empezó hace tiempo ahí, y en el cambio de hacer cirugía abierta, cirugía laparoscópica, y que llegó la CEPRE al hospital también, pues bueno, un poco que ha causado turbulencia, pero definitivamente los criterios quirúrgicos no pues, cambian. No cambian, son los mismos. Entonces hay que aplicarlos nada más y a actualizar, acoplarnos a la actualidad. Y a tu medio. Sí, la CEPRE tiene su lugar, el trabajo en el hospital pues va aumentando día a día, estamos saturados todo el tiempo, pero pues los criterios quirúrgicos son los que deben de persistir y son los que tienen que tomarse en cuenta. Yo creo que el trabajo en equipo, cuando uno logra conjuntar a que el endoscopista entienda lo que el cirujano quiere y que el cirujano entienda lo que el endoscopista va a hacer y que se pueda hacer una cuestión de equipo, es fundamental para el beneficio del paciente. Bueno, por último, yo creo que no está peleada la situación de lo que es el adelanto de la CEPRE, pero se complementa con la habilidad. Y si realmente ya lo vieron en manos expertas como el grupo que ahorita operó, pues no es lo mismo que cualquiera de mucha gente que no hace vía biliar, lo que le puede costar de trabajo el abrirla. El hacer un nudo intracorpóreo, pues ya lo van a ver que es una situación que es difícil, y yo creo que ha sido eso el meollo de que se han abandonado. O sea, nosotros todavía lo seguimos haciendo, lo estamos haciendo, hacemos ese tipo de cirugía. Hoy que habló con que decía el doctor Santana, nosotros estamos haciendo las derivaciones que no debe ser, son un punto de referencia, pero estamos haciendo las derivaciones biliointestinales por laparoscopía, la estamos reparando de esa manera. Es una situación de aprendizaje de todos ustedes, y por eso son estas situaciones de estos cursos en el que se retome, que se haga lo que se ha perdido.
los criterios, como dijo el doctor Inda, probablemente nunca han cambiado. Ven en la experiencia del doctor Alberto Schurlev, el doctor Vázquez Sanders, pero son gente que tienen años que están haciendo esto. Y muchos de nosotros nos hemos olvidado en hacer de estas situaciones de los nudos intracorpóreos, que es un dolor de cabeza para cualquiera de los cirujanos, hasta para cuando nosotros lo empezamos a hacer.